Buenos días, este video es una clase de diseño estructural orientada a la tecnicatura, proyecto y construcción de obras que se dicta en el Instituto Integral. Muy bien, en esta oportunidad la presente clase está orientada para el trabajo integrador final de la carrera, en el cual hay que desarrollar dentro del proyecto también el diseño estructural. Por lo tanto, vamos a utilizar un proyecto que va a constar de una planta baja, de acceso al edificio y cocheras, 3 plantas tipo y un cuarto piso con un retiro y una azotea, y luego con una azotea y sala de máquinas y tanques de reserva de agua. Partiendo de esta introducción, para realizar un proyecto estructural, vamos a comenzar con las plantas más representativas del proyecto, que en general son las plantas que más se repiten. Vamos a comenzar por la planta de arquitectura de los primeros 3 pisos, que es la siguiente. En el trabajo estructural, si bien esto se puede hacer con un CAD o con algún otro software, yo lo que recomiendo cuando uno está aprendiendo estas situaciones es trabajar sobre papel. Para esto, comenzar, digamos, imaginemos que tenemos en un papel blanco la planta de arquitectura y superponemos un calco donde iremos diseñando la estructura. Entonces, comenzaremos con la ubicación de columnas. En este caso, como vemos aquí abajo, lo que hay son pautas, no son reglas. Son pautas para la ubicación de columnas. Cuando digo pautas significa que yo puedo no cumplir las pautas, pero para un diseño bastante estandarizado se pueden mantener dichas pautas. Por ejemplo, estamos hablando de una estructura de hormigón armado, ¿no? Columnas, vigas y losas. En general, las columnas preferentemente hay que ubicarlas entre 3 y 6 metros. Esto no significa que no puedan colocarse más juntas ni a más de 6 metros, pero digamos que esta es la situación más normal o más estandarizada que produce una estructura también relativamente económica. Recordemos que cuando yo separo columnas más allá de los 6 metros, 7, 8, va a suceder que las vigas también van a ser de más luces, por lo tanto la flexión va a ser más alta, lo cual implica también más armados, y al separar más columnas también van a bajar más cargas por las mismas. Entonces, estas situaciones pueden ir desequilibrando una ecuación económica desde el punto de vista de la estructura. Entonces, hablamos de distancias de A3 de 6 metros. Generalmente también hay que tratar de mantener cierta continuidad vertical, aunque en las estructuras prácticamente es inevitable, sobre todo en edificios, que produzcan algunas columnas que molestan en algún piso alguna situación de apego, como veremos a lo largo de la clase. También hay que no afecten la arquitectura, por lo tanto ustedes van a ver acá en azul que ubicamos columnas en las esquinas y alineados con muros, en lugares escondidos dentro de placards, por ejemplo, en lugares que molesten lo menor posible el diseño de arquitectura. En el caso de requerir tabiques de hormigón armado, los lugares más preferentes para esto son bordeando escaleras o también zonas de ascensores, aunque se pueden colocar también en otros lugares. Quiero hacer la aclaración de que no es obligatorio colocar tabiques alrededor de ascensores, sobre todo si el edificio no es de altura, estamos hablando de 3, 4 pisos, no es obligatorio colocarlos. También hay que recordar que los tabiques
encarecen la estructura frente a las columnas. Muy bien, una vez que tenemos la disposición de columnas alineadas con la arquitectura, llega el turno de dibujar las vigas, o diseñar las vigas. Fíjense que acá en azul tenemos todas nuestras vigas, donde también hablamos que la longitud máxima como referencia, no significa que no puedan ser más largas, está en el orden de 5 a 6 metros, por las razones que mencionamos hace un ratito. Preferentemente alinear las vigas con los muros para evitar ver en el cielo raso vigas en un ambiente, sobre todo en un living o en algún otro ambiente de cierta importancia. Si bien se pueden a veces esconder con un cielo raso, bueno, eso va a limitar un poco la altura del ambiente. Bien, alinear con muros y también que no afectan la arquitectura, como veníamos explicando. Una vez que tenemos columnas y vigas, es el turno de ubicar las losas con las cuales podemos indicar un símbolo de losas, ¿correcto?, en los diferentes rectángulos y o cuadrados en que ha quedado circunscrito las vigas y columnas. Hay que recordar de colocar un cruce de vacíos en la zona donde el ascensor, o sea, acá no va losa. Acá hay balcones. En el perímetro de los balcones, en este diseño particular, es una losa estilo ménsula, que está la mitad, digamos, empotrada en el diseño, y la otra mitad está volando en forma de voladizo. Por lo tanto, este perímetro que ustedes ven acá no es de vigas, sino que es el contorno del balcón. Si corresponde, por ejemplo, esta losa que tiene una luz en sentido horizontal, que es más del doble que en el sentido vertical, bueno, será una losa unidireccional, pero en este momento no es importante eso definirlo. Sí es importante definir que va a haber una losa. Lo que nos queda por definir ahora, ¿qué hacemos acá en esta zona de escalera? Donde nosotros vemos 1, 2 y 3 losas, más esta que es la losa de circulación en el pasillo entre lo que sería el departamento de frente y contrafrente. Así que vamos a pasar a analizar un poco qué sucede en la zona de escaleras. Bueno, por lo pronto lo que hay que entender es que una escalera es una losa. Entonces vamos a comenzar el desarrollo, en este caso, explicando cómo funciona la escalera de un tramo. En el caso anterior que estamos viendo, bueno, acá la escalera pega una vuelta para subir un piso, pero en definitiva empezamos por un tramo y luego lo extendemos. Tenemos dos maneras de apoyar una losa de escalera. Es una losa que va a ir de una viga que está en el piso inferior a una viga superior en el piso superior. El ejemplo que vemos sobre la izquierda es que es una losa unidireccional que se apoya en su luz menor y por lo tanto requiere vigas laterales inclinadas, las cuales se apoyarían en la viga del piso inferior y en la viga del piso superior. Esta es una situación relativamente poco usada en edificios, yo diría que casi no se usa, quizás es una escalera más cuando necesito desarrollos muy largos, pero no es algo que se use en vivienda, preferentemente, se usa la situación más de la derecha. Es decir, que no coloco vigas inclinadas, sino simplemente es un plano de una escalera que se apoya en la viga inferior y en la viga superior. Por lo tanto, en sus laterales inclinados no hay vigas. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que yo estoy obligado a que la losa, al no existir apoyos laterales en su desarrollo más largo, se tiene que apoyar en la viga superior y en la viga inferior. Por lo tanto, cambia cómo viajan las cargas.
En el caso de la izquierda, las cargas viajan, o la flexión viaja a las vigas laterales, y luego las cargas de las vigas laterales descomponen la fuerza en la viga superior e inferior. Pero en este caso, que es el caso que vamos a usar, estamos obligados a que al no tener vigas en estas dos direcciones, la carga se va a apoyar, se va a distribuir entre la viga del piso superior y la viga del piso inferior. De esta manera, la luz de cálculo para esta losa unidireccional, contrariamente a lo que pasa en la mayoría de las losas unidireccionales, pasa a ser la luz mayor. Entonces, la luz mayor es la que define la flexión para esta losa. Entendido este concepto, pasemos a diseñar la escalera para nuestro proyecto. En este caso, vemos sobre la izquierda un corte donde vemos el nivel inferior y el nivel superior, y lo que tenemos acá es una losa quebrada. Vamos a tratar de dibujarla un poco a mano alzada. Esta, hasta acá, sería la losa, donde en el piso superior acá tenemos una viga, por lo tanto es una losa que va a apoyarse en esta viga del piso superior, y este quiebre que produce acá es una losa que está a mitad de altura. Si lo vemos en un corte, estaríamos hablando de esta situación, ¿no? Es una losa quebrada. No importa si están pensando, bueno, pero ¿qué pasa acá con el quiebre? No pasa nada. Se arma convenientemente, pero es una sola losa. El problema que tenemos aquí es que esta losa no tiene de dónde apoyarse, porque no está ni en el nivel superior ni en el inferior. Es decir, está entre dos niveles, porque es la primera parte de una escalera. Por lo tanto, para lograr la sustentación, tendremos que generar una viga acá, para donde se puede apoyar esta escalera que veníamos hablando, esta losa de escalera. De esta manera, esta losa por el piso superior se apoya en esta viga, y en el piso inferior, en realidad en el entrepiso, se va a apoyar en esta viga que quedaría por acá. Pero esa viga también está volando en el aire, entonces necesita o apoyarse en el nivel inferior o colgarse del nivel superior, que es lo que generalmente se hace. Por lo tanto, aparece un elemento similar a una columna que llamamos tensor. Entonces, tenemos la losa, que está aquí, que en la parte de arriba estará apoyada acá en una viga. Esta viga, listo, tiene para su sustentación estas vigas que tenemos acá, pero la viga de acá abajo se cuelga de la viga que va a aparecer acá con un elemento vertical llamado tensor. No es llamada columna porque la fuerza que trabaja en un tensor es una fuerza de tracción. En cambio, las columnas, la solicitación importante axial es la de compresión. Entonces, este tensor, el cual necesitaré uno acá y uno acá, acá hay un error en el dibujo, ¿no? En realidad, este tensor está por dentro de esta viga. Es un pequeño error de dibujo acá, en todo caso para que se entienda mejor, pero sería la situación donde este tensor se cuelga de la viga del piso superior y acá se cuelga de la viga del otro extremo. Entonces, si vemos este dibujo en planta, acá tenemos los dos tensores, acá tenemos una losa de escalera, esta línea es la línea de quiebre, debería haber salido punteada, y de este lado se apoya en esta viga 219, que sería esta, y por el otro lado se va a apoyar en esta viga 218, que es la que queda acá a media altura. Entonces, de esa manera, tenemos una
de las escaleras para ir de un piso a otro. Por supuesto que nos falta otra igual, que estará justamente acá del otro lado, hasta el piso inferior, pero que funcione exactamente de la misma manera, como una losa que está apoyada en el entrepiso, en una viga que se sostiene de tensores, y estará apoyada en la viga del piso inferior. Entonces este tipo de escalera, que es un desarrollo en U, muy usada en los edificios, es el estilo más común que se usa, y este es el diseño que se produce de una escalera. De esta manera tenemos diseñada nuestra planta, que vemos acá, nuestro primer plano esquemático. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del anteproyecto, lo primero que uno produce es un plano esquemático, que posiciona las columnas, las vigas, las losas, tensores en este caso, si es que hay escaleras, y hemos diseñado esta planta que se repite en esta, que sería estructura sobre primer piso, estructura sobre segundo piso. La del tercer piso también es igual, pero veremos que va a haber una diferencia porque como el cuarto piso hay un retiro, hay un cambio en cuanto a las cargas. Así que por ahora, esta planta que hemos diseñado no es otra cosa que estas dos plantas. Cuando hablamos de estructura, a diferencia de arquitectura, las plantas de estructuras se llaman estructura sobre planta baja, sobre primer piso, sobre cuarto piso. Es decir, que cuando yo tengo un plano de arquitectura estoy mirando hacia abajo, pero cuando yo veo un plano de estructura, la estructura sobre el primer piso, tengo que pararme en el primer piso y mirar hacia arriba. Entonces ese es el plano que observo, mi plano de diseño estructural de estas dos plantas. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la historia sigue con que yo tengo que ver si este diseño no afecta otras plantas de arquitectura que sean distintas. Por ejemplo, esta, la estructura sobre planta baja. Así que tenemos que pasar de plano entre lo que es la planta tipo a mi planta baja. Aquí estamos viendo la arquitectura de la planta baja y yo quiero hacer el proyecto estructural de esta planta que, como ustedes observan, es diferente de la planta que analizamos antes. Así que tomo el papel de calco que yo usé sobre la planta baja y lo superpongo aquí. Superpongo sobre mi planta baja. Entonces, al superponer la estructura diseñada sobre primer y segundo piso, puedo observar cómo las columnas afectan la arquitectura de la planta baja. Eso es lo primero que yo voy a ver. ¿Cómo afectan mis columnas? ¿Y qué tenemos acá? Estas columnas que están marcadas son las que interfieren. Evidentemente, cuando estamos hablando de cocheras, es inevitable pensar en la necesidad de apear columnas o producir alguna modificación, por la sencilla razón de que ustedes comprenderán que estas columnas de acá van a hacer muy difícil la circulación de los autos. Y también vemos que esta columna me cae acá justo sobre el motor de esta cochera del auto que esté aquí. Así que esta también interfiere. Esta no interfiere porque caería en la divisoria entre dos cocheras, que eso es algo que puede existir. En general, las columnas sobre las medianeras en general no perturban demasiado el diseño. Y en este caso particular, en los accesos, el resto de las columnas podrían existir y seguir porque no perturban mi diseño arquitectónico. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es producir un cambio en mi diseño estructural. Bueno, lo que yo tendría que hacer es que todas estas columnas que ustedes ven acá, la verdad que las tengo que apear. O sea, tienen que terminar en las vigas sobre planta baja, porque no las puedo tener
en mi cochera. Tampoco puedo desplazarlas para acá o para acá porque hacia abajo me alunaría este espacio y hacia arriba me perturba la circulación. O sea que estas son tres situaciones de apeo, donde la columna apea en la viga sobre planta baja. Y esta situación, bueno, yo también podría apearla y colocar una columna a cada lado, o lo que podría hacer es desplazar toda esta línea de columnas, por ejemplo, para que quede acá. Un ejemplo posible sería colocar acá esta columna y esta columna, entonces esta viga la desplazo acá, y esta columna viene hacia acá. Y acá quedará, sí, apeada, porque esta columna tampoco la puedo tener en la planta baja. Pero esta columna sí. Entonces, yo tengo dos herramientas para hacer. Puedo desplazar columnas, apear columnas, y también pueden aparecer columnas nuevas. Entonces, este cambio que acabo de proponer quedaría de esta manera. Las columnas que interfieren con la arquitectura se desplazan o se apean en vigas y se crean columnas nuevas si es necesario y se obtiene la estructura sobre la planta baja. En este caso tenemos varias columnas que están apeadas. El símbolo del apeo es un símbolo que, a ver, voy a acercarme acá, es la columna sin pintar, o sea, no está llena, con cuatro líneas así de estilo estrellita, que lo que me están indicando es que esta columna nace de esta viga hacia el piso superior, pero no está en planta baja. ¿Correcto? Ahora, lo que sucedió entonces fue que toda esta línea que estaba acá, la desplacé hacia mi izquierda, y esta columna la apié. Lo que yo tendría que ver es ahora si esta modificación que hice en la estructura sobre la planta baja me afecta o no me afecta lo que yo hice para el piso de arriba. Entonces, para hacer eso, este cambio que yo hice, tengo que volverlo a superponer con la planta tipo del primer y segundo piso y ver qué sucedió. Entonces el resultado que yo voy a ver es este. En mi primera instancia la estructura es simétrica. Fíjense que yo había usado esta línea, es la línea de los placares entre la circulación y los dormitorios, y de este lado había hecho lo mismo, era acá. Ahora, el cambio que hemos producido en la estructura sobre planta baja, he logrado alinearlos con la otra pared. Aunque en el dibujo no queda muy claro si están alineados con eso. Y si yo puedo alinearlo y no me perturba en la planta baja y en mis plantas tipos, bueno, este es un diseño que puede quedar así. La que no desplacé es esta columna. Bueno, primero porque acá no había viga, la dejé en su propia posición. ¿Podría haberla desplazado? Sí. ¿Me hubiese cambiado algo? No. Así que esta simplemente es una decisión que es indistinta. Entonces yo veo que los cambios en la posición de las columnas que se proponen en la estructura sobre planta baja se deben verificar que no intervienen con la arquitectura de los pisos superiores, cosa que acabamos de afirmar. Caso contrario, habrá que volver a producir un diseño para ver cuál es la mejor solución. Muchas veces estos diseños tienen un ida y vuelta hasta que uno encuentra la forma adecuada. Pero como todo diseño, bueno, no todo es muy sencillo, pero generalmente esta es la manera de trabajar, es hacer un ida y vuelta entre las plantas de vivienda y, en este caso, es planta baja con cocheras. Podría ser un subsuelo también, o una planta diferente, por ejemplo, si tenemos vivienda y comercio. Esas son situaciones también que podrían darse. Bueno, habiendo hecho esta introducción, llegamos a la estructura sobre el primer y segundo piso, que sería esta, y la estructura sobre planta baja, que es esta. Fíjense que son similares.
Lo distinto es que entre el frente y el contrafrente, en el contrafrente yo desplacé esta línea de 3 columnas con vigas, no quedó simétrico con respecto al frente del edificio, y en la planta sobre planta baja aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 apeos para permitir la circulación de vehículos en la zona de cocheras. Después el resto es similar, y con esto tenemos ya los planos esquemáticos de las siguientes plantas. Estructura sobre planta baja, estructura sobre primer piso y estructura sobre segundo piso. De esta forma, este video lo vamos a terminar acá como nuestra primer parte, y seguiremos en el próximo video de diseño estructural parte 2, donde completaremos el resto de la estructura. Hasta ahora solo hemos hecho el esquema, no hemos numerado, hemos diseñado esta primera mitad de la estructura. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.